estamos aquí delante de ti, deseosos de escuchar. Tenemos problemas, Dios. Tenemos turbaciones, situaciones difíciles. Queremos que tu palabra nos hable. Señor, tal vez tu palabra hoy no nos diga algo específico para ese problema que tenemos, pero necesitamos, Dios, atender a tu palabra, que no seamos torpes en ignorar tu palabra, porque no es propiamente y puramente del problema con el que venimos. Pero si tú hoy nos quieres decir algo distinto, es porque tal vez tenemos un problema mayor. Tal vez necesitamos no solucionar el problema que nos urge hoy, sino otro problema diferente, Señor, el problema del legalismo en el corazón. Háblanos, Dios, vence nuestra humana debilidad que quiere ignorar tu palabra, resistir tu palabra. Vence también nuestro sueño, Dios. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Ayúdanos, por favor, Señor, a estar concentrados, a vencer el insomnio, la somnolencia. Ayúdanos, Dios, por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Marcos, capítulo 2, versículo 23 al capítulo 3, versículo 6. Esa es la porción en la que Dios nos va a estar hablando en esta mañana. Marcos 2, 23 al 3, 6. Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos al andar comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: he aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo acechaban por si en el sábado lo sanaría para acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito hacer bien en el sábado o hacer mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Mas ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza del corazón de ellos, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y su mano fue restituida sana como la otra. Y al salir, enseguida los fariseos entraron en consejo con los herodianos contra él para matarlo. Es la palabra del Señor. En la anterior ocasión, el Señor Jesucristo estuvo hablando contra el ritualismo, que es el obedecer leyes de Dios, ceremonias de Dios de una forma vacía, solo por cumplirlas, e incluso cumpliendo esas reglas, creer que nuestra relación con Dios está solucionada. En la porción de hoy, el Señor va a tratar con un familiar cercano del ritualismo, llamado el legalismo. Primero el ritualismo con los fariseos, ahora con los mismos fariseos va a tener dos escenas en las que el Señor va a abordar el problema del legalismo. Y así como cuando en el ritualismo se presentó una situación que fue el ayuno, del ayuno era la forma. El ayuno fue en donde se materializó el problema, pero lo que había de fondo era un problema de ritualismo. Aquí el asunto se va a materializar en una discusión sobre el sábado, sobre el día de reposo. Pero lo que vamos a ver que hay de fondo es un problema de legalismo. El Señor Jesucristo no le interesa corregir solamente la forma, la periferia. A Él le interesa ir al fondo, a solucionar el asunto real. Primero, lo va a hacer en una situación en la que los discípulos
estaban arrancando espigas en el día de reposo, y en el capítulo 3, que lastimosamente quedó dividido por capítulos, realmente tiene mucha relación para haberlo dejado en una sola unidad. En el capítulo 3 del 1 al 6, otra situación distinta, pero nuevamente por el día de reposo. Ambas situaciones respecto, se materializa el asunto en el día de reposo, pero de fondo hay un problema de legalismo. Quisiera hacer una pequeña precisión en el uso de términos. En la Reina Valera de la SBT que estamos usando, así mismo como en versiones como la Biblia textual o la Nueva Versión Internacional, aparece la palabra sábado. En la Reina Valera del 60 o en la Biblia de las Américas aparece el día de reposo. Están bien. Literalmente la palabra griega significa un sábado. Ahora, en ese sentido, las Biblias que traducen sábado nos ayudan a ubicar en el día de la semana que están peleándose. La traducción día de reposo nos está hablando de la esencia del día, y me gusta esa traducción en el sentido de que para nosotros hoy no nos ata un día al sábado, sino que si ya entendemos bien la teología del día de reposo, sabemos que el día de reposo cristiano hoy es el domingo. Entonces, podemos hacer la relación inmediata. Lo que yo quisiera es que, independientemente del término que yo esté usando, claramente estamos haciendo referencia al día de la semana, sábado. Pero hermanos, no piensen que esto nada tiene que ver con nosotros. La problemática que aquí se trata son problemáticas que se trasladan también al día de reposo cristiano o al domingo. Los problemas que nosotros vemos aquí no eran problemas solamente de los judíos porque tenían el sábado. Los problemas que vemos aquí lo tienen también los cristianos e incluso reformados en el día domingo. Alguna vez escuché una iglesia en la que unos padres tuvieron que salirse del culto, en medio del culto, para ir a comprarle alimento a su hijo porque el hijo sufría de una enfermedad que si no comía a ciertas horas se desmayaba. A los papás se les olvidó traer el alimento y el hijo se les iba a desmayar, así que tuvieron que abandonar la reunión, ir a una tienda, comprar y volver al culto. Pues fueron duramente disciplinados por dos pecados. Uno, por haber abandonado la reunión, y segundo, por haber comercializado en el día de reposo. Una iglesia reformada. No eran adventistas del séptimo día. Esas problemáticas que están aquí, hermanos, se trasladan también al día domingo. Así que tenemos que atender a lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir esto, porque no estamos libres del legalismo, que es el problema de fondo que se puede materializar en una práctica legalista del día de reposo. Pero bueno, como el tema de fondo es el legalismo, a eso es a lo que principalmente me voy a estar refiriendo, y por eso vamos a empezar viendo que los legalistas se ponen en evidencia. Versículo 23. Y aconteció que pasando él, o sea Jesús, por los sembrados en sábado, sus discípulos al andar comenzaron a arrancar espigas. Hermanos, esta escena es lo más natural del mundo. La ley judía, Deuteronomio 23:25, dice: cuando entrareis en la mies de tu prójimo, podrás cortar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Era lícito en la ley que si tú tenías hambre, te metieras en los terrenos de algún vecino y te comieras la comida, los frutos, para saciar tu hambre. Lo que tú no podías era sacar un bulto, meter una hoz para entonces sacar bastante cosecha, ¿no? Podías comer para saciar tu hambre. Eso es lo que los discípulos están haciendo aquí, algo que la ley permite. Pero los fariseos entran en escena, versículo 24. Entonces los fariseos, que no sabemos de dónde aparecieron, aparecen de pronto en la escena, le dijeron: he aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? He aquí. Esa expresión es bien interesante. Otros lo traducen como mira, es como la idea como te pillé, así los quería agarrar. Ya la sola expresión, la sola interjección está condenando. Así es que te quería coger, Jesús, con tus discípulos comiendo en el día de reposo. Mira lo que están haciendo. He aquí, están pecando, están haciendo en el día de reposo, en el sábado, lo que no es lícito según ellos. Hermanos, por supuesto que los discípulos no están haciendo algo ilícito para la ley de Dios. Están haciendo algo ilícito
para las leyes legalistas de los fariseos. Leyes que ellos estaban imponiendo sobre todas las personas de Israel. La ley sí prohibía trabajar el día sábado y que ese día no se podía, óigame, cosechar. Dice Éxodo 34:21. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, o sea, el sábado. Descansarás aún en la arada y en la siega. Ahora, ese fue el mandato de Dios. Pero ¿qué hicieron los fariseos? Ellos hicieron algo así como, bueno, ¿y qué es segar? ¿Qué es trabajar segando? Hermanos, ellos, para saber exactamente qué era trabajar, hicieron una reglamentación de 39 trabajos que no se podían obedecer, que no se podían hacer porque era trabajar y era quebrantar el día de reposo. Pero no solamente 39, sino que a cada uno de esos trabajos les pusieron como parágrafos, como subdivisiones, para especificar aún más lo que no se podía hacer. Quiero leerles algunas de las ridiculeces que ellos tenían. Por ejemplo, los nudos. ¿Atar un nudo era trabajo o no? Pues la ley judía entonces decía, los fariseos, perdón, decían, bueno, si el nudo se puede desamarrar con una mano, está bien. Pero si para desatar el nudo requieres las dos manos, estás trabajando y estás quebrantando el día de reposo. Si la gallina ponía un huevo, la gallina pecó por haber producido un huevo en el día de reposo. ¿Qué hacemos con ese huevo ahí? ¿Lo podemos comer o no? No, porque si lo levantas estás cargando y no se puede cargar en el día de reposo. Cargar objetos. No se podía llevar en los bolsillos un objeto porque estabas cargando. No podías llevar un pañuelo en los bolsillos. Ah, ya sé qué voy a hacer. Me lo voy a poner como si fuera una prenda de vestir y así llevo mi pañuelo sin necesidad de cargarlo. Eso hacían. Agua. No podías ir y cargar agua porque estás cargando, estás trabajando. Entonces ya sé, tienes que tomar un trapo de agua, mojarlo y llevar ese trapo y exprimirlo en donde quieres recoger el agua, porque no puedes trabajar. Y así con unas muchas leyes, hermanos. Entonces Dios dijo, no puedes segar, no puedes cosechar. ¿Qué es eso? Entre sus leyes dijeron, arrancar una espiga, estás trabajando. Lucas, cuando cuenta este relato, dice que ellos fregaban con las manos las espigas para comerla. Estás trabajando porque estás fregando las espigas. O sea, no les bastaba con que dijera no cosechar. Ellos necesitaban especificar eso y empezaban a poner leyes de hombres. Y aquí vemos, hermanos, el legalismo en evidencia. ¿Qué es el legalismo, hermanos? El legalismo es tres cosas. Tres cosas es el legalismo. Memoricen esto. Uno, revivir una ley que Dios ya abrogó. Eso es legalismo. Dios ya abrogó la adoración en el templo, Dios ya abrogó la adoración en el día sábado, Dios ya abrogó el comer cerdo, pero tú vuelves y resucitas esa ley. Revives una ley que ya Dios había abrogado. Dos, el legalismo es agregar una ley que Dios no mandó. Eso es puntualmente lo que están haciendo aquí los fariseos. Dios nunca dijo que comer una espiga era pecado. Él de hecho lo mandó, pero los fariseos agregaron una ley que Dios nunca mandó. Tercero, el legalismo es depender de una ley que incluso Dios mandó para mi salvación. Ejemplo, Dios manda a leer la palabra. Entonces yo digo que si no leo la Biblia en un año, no soy salvo. O que gracias a que yo me leí la Biblia en un año, yo sí soy salvo. Eso es depender de una ley para mi salvación. Eso es legalismo. Entonces el legalismo es revivir una ley que Dios ya abrogó, agregar una ley que Dios no mandó o depender de una ley para mi salvación. Revivir, agregar, depender. Eso en esencia es el legalismo. Los fariseos aquí están haciendo el segundo, agregando una ley que Dios no mandó. Ahora, hermanos, uno pudiera pensar que el legalismo tiene una honra. Uno pudiera decir, bueno, menos peor, permítame el pleonasmo. Por lo menos es legalista y tiene un plus. Obedece las leyes de Dios y obedece otras que no son de Dios. Pero bueno, no importa. Simplemente Dios no le tiene en cuenta las leyes que Él no mandó, pero obedece otras de Dios. Amados, para Dios, el legalista se tiró todo.
Para Dios el legalista se tiró todo. En Marcos capítulo 7, vamos allá adelante. Miren lo que el Señor Jesucristo le decía a los fariseos con sus leyes agregadas. Marcos 7, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, mantenéis la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de las copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien anuláis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Por guardar la tradición de los hombres, ellos terminaban quebrantando la ley de Dios. Entonces no es cierto que el legalismo es un plus. Es el problema de la persona es simplemente las leyes que Dios no mandó, pero él obedece otras que Dios sí mandó. No, es que si es legalista se tiró todo. Se tiró todo. Dios no acepta que los legalistas agreguen más leyes de las que Él ya dio. Dios ve eso con desagrado. Ahorita vamos a ver cómo el Señor Jesucristo se desagrada. Veamos ahora la respuesta de Jesús, que los legalistas son objetados por el Señor. Versículo 25. Y Él les dijo, Marcos 2, 25. Y Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre? Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Noten la respuesta del Señor. Mijitos, ¿no han leído? Hermanos, eso debió ser una cachetada en la cara a los fariseos. Los fariseos eran los doctores de la ley, eran los intérpretes de la ley, eran los maestros de la palabra del Señor. Y el Señor Jesús les dice, ¿no leíste? ¿No leíste? Ni siquiera les dice, ¿ustedes no fueron al curso de exégesis de interpretación bíblica con Gamaliel? ¿Es que ustedes no fueron a la escuela de predicación y de análisis del hebreo? No, Él les dice, no leísteis, nunca leyeron. Porque los legalistas, hermanos, tienen problemas con la sencilla lectura de las escrituras. No es ni que les falta interpretación bíblica y un curso de griego, no. El legalista es que ni siquiera lee la Biblia. De su propio corazón saca las leyes. De su propia manera de vivir, de la tradición de los hombres, empieza a imponer mandamientos. La ley explícitamente, ya lo vimos, decía, pueden comer. Ahora, me parece muy interesante que en la respuesta del Señor, el Señor no les dice, ustedes están equivocados, hipócritas, enseñan como doctrinas mandamientos de hombre, cosa que hizo en otros momentos. En este momento, pareciera que el Señor les concediera el argumento. Es como si el Señor Jesús les dijera, vamos a decir que ustedes tienen razón. Está bien, Dios prohibió que en el día de reposo, en el sábado, se cogieran espigas. Voy a concederles eso. Ustedes no leyeron que en la ley hubo una situación en la que David tuvo hambre cuando estaba huyendo de Saúl, y David llega al templo, dice que está muy necesitado de comida, su vida está en peligro y pide los panes que el Levítico 24:9 explícitamente dice que eso es solo para los sacerdotes, pero el sacerdote, al ver que la vida de David estaba en peligro, le da los panes que no era lícito comer. Se los da a él y se los da a sus acompañantes. Jesús les quiere mostrar a ellos un hecho específico en las Escrituras en el que se quebrantó una ley explícita, una ley ceremonial, porque la vida de una persona estaba en riesgo. Demostrando entonces que el problema de los fariseos no era solamente que habían agregado una ley, sino su falta de misericordia. Repito, es como si el Señor Jesús les dijera, ok, ustedes tienen razón, vamos a concederle que es verdad. ¿Por qué están condenando a mis discípulos y a mí cuando incluso en la ley hubo un caso con una ley más específica que las de ustedes que se quebrantó explícitamente porque la vida de las personas estaba en necesidad? De David, aquí estoy yo, el verdadero David, con mis discípulos,
¿Por qué me vienen a condenar si la ley permite que por misericordia incluso una ley ceremonial sea quebrantada? Porque la vida es más importante que la ley. Pero para los fariseos la ley es más importante que la vida. Eso es el legalismo, hermano. Es sin misericordia. El legalismo va cayendo con todo su juicio. El legalismo no muestra misericordia. Por supuesto que ellos están equivocados. Pero el Señor Jesucristo, me pareció interesante que la historia de primero de Samuel la tomó no para decirles a ellos que estaban equivocados en poner una ley humana, sino para decirles que incluso en su error les faltaba misericordia. Ellos debían, menos peor, permítame el pleonasmo, decir, ok, están pecando, pero la Biblia dice, hubo un ejemplo en el que la vida humana fue más importante que la ley. No los juzguemos, pero no. Eso no es lo que hace el legalismo. El legalismo cae con toda su ley. El Señor Jesucristo continúa y les dice en el versículo 27, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. El legalismo, hermanos, destruye los propósitos de Dios, las bendiciones que Dios da, el legalismo las destruye. El Señor Jesucristo les dice a estos legalistas que el día de reposo no fue hecho para volverse una cosa pesada con un montón de leyes complicadas, minuciosas, sino que el día de reposo originalmente fue hecho para que el hombre se relajara, para que el hombre disfrutara, para que el hombre se consagrara al Señor. Pero todo el montón de leyes habían vuelto el día sábado en un día pesado, un día complicado, un día en el que era el día en el que tú más pecabas, según la ley de los fariseos. El Señor Jesucristo, cuando está discutiendo este asunto, Él ni siquiera se fue a la ley. ¿A dónde se fue? A Génesis. Esperen, está interpretándose mal el día sábado. Vamos a reinterpretarlo correctamente. Bueno, no, vamos a interpretarlo correctamente. Vamos a recordar para qué es esto. No se fue a la ley de Moisés, se fue a Génesis. Ojo ahí. Se fue a Génesis. No es la primera vez que el Señor Jesucristo hizo eso. Cuando estaba discutiendo con los fariseos por el matrimonio, en Mateo 19, vienen los fariseos y le sacan la ley de Moisés. No, que Moisés nos permitió dar carta de divorcio. A ver, ¿tú qué dices? ¿Si se puede o no se puede? Mijos, esperen, vamos a Génesis. Vamos al diseño original. Ajustémonos a eso. Allá es donde encontramos la respuesta a la discusión. Entonces, aquí en una solución del día de reposo, vamos a Génesis. Cuando nosotros llegamos a Génesis 1:26, ¿qué tenemos? ¿La creación de qué? De Adán y Eva, la creación del hombre. ¿Y qué tenemos más adelante? Séptimo día. Dios crea primero al hombre y luego crea el día de reposo, deja un día de descanso para que su creación más excelente tenga un momento para descansar. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, la ley de Dios, en donde está consignado el cuarto mandamiento, explícitamente dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu siervo, ni tu criada, nadie. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me vienes con ese legalismo de los fariseos? No, espérate. Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día. O sea que el argumento del cuarto mandamiento de por qué son 6 días de trabajo y 1 de reposo es porque Dios trabajó 6 días y descansó 1. Nuevamente, vamos a Génesis. O sea que en Génesis nosotros tenemos el patrón de que 6 días se trabaja y 1 se reposa. Es una bendición de Dios descansar de toda obra y consagrarnos a Él. Tenemos que tener presente, hagan ahí una carpetica en sus mentes y guarden esto para algo que vamos a ver más adelante, para algunas aplicaciones. Era un día de reposo, de descanso, de deleite en Dios, pero los legalistas lo habían vuelto el peor día de la semana, hermanos.
Yo creo que estar en ese tiempo no me gustaría que llegara el sábado. Y recuerden, por ejemplo, que para los israelitas los días iban de 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado. Por ejemplo, otra ley que ellos tenían era que no podías apagar una vela. La ley prohibía encender un fuego. Entonces ellos decían, bueno, si no se puede encender un fuego, tampoco se puede apagar. ¿Qué es un fuego? Una vela es un fuego. No se puede apagar una vela. Entonces imagínate, tú a las 5:30 ya se te está poniendo oscuro y se te quedó la vela prendida. Y era la única vela que había. Recuerden que eso no era ir a comprar velas. Te tocó dejar que la vela se te gastara porque es día de reposo y no puedes apagar una vela. ¡Qué sufrimiento! Era una tortura. El día de reposo no era un día de deleite. Amados, los legalistas se tiran las bendiciones de Dios. Un día que fue hecho por causa del hombre, para que el hombre se deleite en él, para que el hombre repose, se volvía el día más laborioso, más quisquilloso, en el que más pecabas, en el que más tu conciencia quedaba acusada. Así hace el legalismo. Déjeme dar unos ejemplos de legalismo actual, de cómo te estropea las bendiciones de Dios. Por ejemplo, Dios creó la feminidad. Dios a las mujeres las hizo bonitas. Y a las mujeres les encanta verse bonitas. A ellas les encanta arreglarse su pelo, ponerse sus areticos, ponerse su maquillaje, ponerse su ropita, que se vean bonitas. Eso es bien. Eso es diseño de Dios. ¿Qué hace el legalista? Si te maquillas eres como Jezabel. Esa es la de siempre. No te puedes poner aretes porque eso es de los egipcios y eso es pecado. No te puedes pintar el pelo porque eso estás pecando. No puedes utilizar tacones porque estás pecando. Y empiezan a ponerle leyes a las mujeres que van contra la naturaleza femenina, de verse bonitas. Hermanos, si hay mujeres lindas hoy día, ¿vienen de dónde? De Eva. Eva debió ser una mujer muy bonita. Dios no iba a crear una mujer fea que asustara a Adán. Iba a crear una mujer muy linda. Y entonces citan por allá el texto de Isaías, en donde Dios de castigo le dice a las mujeres que no tendrían más aretes, que les cambiaría su adorno por lamento, que no tendrían más pies danzarines. Es un castigo sobre la feminidad. Porque Dios está castigando a las mujeres, les quitó algo que es esencial. Los legalistas de hoy día mantienen a las damas castigadas. No, ese texto precisamente muestra que deberían utilizarlo porque es natural. Es un castigo de Dios quitarle a la mujer sus adornos. Por supuesto, están los extremos de aquellas que ya quieren llamar la atención, ser sensuales y demás, pero es natural en la feminidad ser bonitas. El legalismo le quita eso. La iglesia fue dada para tener una familia, para venir a crecer en santidad, para conocer más del Señor, para tener una familia, una hermandad, un deleite. Los legalistas te vuelven la iglesia una especie del comando del ejército de santidad. Y tú vas a la iglesia, entonces si quieres pertenecer a la iglesia tienes que dar tanto. Si quieres pertenecer a la iglesia, ¿cuántos ha traído durante la semana? Si quieres pertenecer a la iglesia, cumple esto, cumple aquello, cumple lo otro. Y como que volverse cristiano se volvió una cosa pesada. Y ojalá no te encuentres a un hermano en el mercado porque quién sabe si te condena hasta por lo que estás comprando. Y la iglesia se vuelve una maldición realmente. El legalista se tira las bendiciones de Dios. Los fariseos de nuestro texto se habían tirado la bendición del día de reposo y la habían vuelto el peor día de la semana. Sigue diciendo, versículo 28. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Así que, o sea, conclusión de que conectemos los puntos. Conclusión de que, así que, Señor Jesús, como el día de reposo fue creado, fue dado por Dios para el hombre, yo, que soy el que creé ese día, soy Señor de este día. El Señor Jesucristo se está presentando como el Dios que creó el día y que por tanto Él, que es el Hijo del Hombre, el hombre por excelencia, título divino, yo soy el Señor del día. Uf, eso debió ser otra cachetada. Con nunca leíste, psh, y con yo soy el Señor, psh, otra cachetada para los fariseos. Su legalismo.
Yo soy el Señor. ¿Ustedes qué van a venir a mí a decirme que estoy quebrantando algo que yo creé? Yo soy el que tiene la autoridad en este día. Yo soy el que tiene la prerrogativa para decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Ustedes qué van a venir a mí a decirme qué es lo que se puede y no se puede hacer? ¿Qué les pasa? Yo soy el Señor. Yo creé este día para el hombre. Yo no me voy a hacer un esclavo de algo que yo creé. Ustedes se han hecho esclavos de algo que Dios creó para ustedes. Pero ¿cómo voy a ser yo tan torpe como ustedes, señores legalistas, de ponerme por debajo de algo que yo mismo creé? Yo soy el Señor. Los fariseos, los legalistas, se molestaban con el Señor Jesús aquí porque Él hacía cosas que ellos no querían reconocer como el Señor. El problema de fondo aquí del legalismo, ojo a esto, es que no reconoce el señorío de Cristo. ¿Por qué los discípulos en día sábado están comiendo espigas aunque saben que en el contexto se dice que es pecado? Porque los discípulos mal que bien reconocen a Jesús como el Señor. Y si el Señor dice que puedo hacer esto, pues ¿quiénes son los legalistas para decirme que yo no puedo? Pero los legalistas no aceptan el señorío de Cristo y por eso ponen sus propias leyes. En sí, el legalismo es un problema de quién es el Señor. O Jesús es el Señor o mis leyes. ¿Quién es la autoridad? ¿Las leyes de Jesús o mis leyes? Eso es lo que está pasando aquí. Como ellos no aceptan el señorío de Cristo, por eso no aceptan las leyes de Cristo. Cuando tú no te humillas a Cristo Jesús, tú no vas a aceptar que la salvación es solo por fe. Tú necesitas algo más, tú necesitas otra ley más. Cuando Jesucristo no es el Señor, tú no aceptas que confesando tus pecados Él te perdonará. Tú necesitas más leyes. Esas leyes de Jesús son muy bajas, son muy simples. Hay que meterle más exigencia. Eso hace el legalismo, no reconoce el señorío de Cristo. Para mostrar precisamente el problema cristológico, vamos a Colosenses 2. Acompáñenme allá, por favor. Colosenses 2, versículo 16. Colosenses 2 es el texto por excelencia, hermanos, contra el legalismo. Y aquí vemos las distintas caras del legalismo de las que ahorita le hablaba. Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o de sábados. Nadie os juzgue. ¿Qué estaba pasando en el contexto? Que venía el legalismo con su aspecto de revivir una ley que ya Dios había abrogado. Y entonces se metieron en la iglesia personas que les decían: miren, bien creer en Cristo, pero ojo también el calendario lunar, ojo también las festividades judías, pilas que están comiendo carne de cerdo, hace falta algo más, reviviendo una ley que ya Dios había abrogado. Miren la solución para eso: lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. ¿Qué les pasaba a estos legalistas que estaban reviviendo una ley que ya Dios había abrogado? Que no entendían que la plenitud ya estaba. Ya llegó Cristo. Ya que importa el templo, ya que importa todas las ceremonias judías, ya está el antitipo, lo real, a lo que todo apuntaba. Cuando tú no aceptas a Cristo, entonces tú te vas a las sombras. Sigue diciendo. Siguiente problema: nadie os prive de vuestro premio, complaciéndose en afectada humildad y culto de los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, agregando leyes que Dios no mandó. Dios nunca dijo que había que adorar a los ángeles, pero ¿qué hacían estas personas? Mira, bien Jesús, pero también te hace falta pendiente a los ángeles, a la gnosis, te hace falta un poquito más, agregando algo que Dios no mandó. Vanamente hinchado, porque el orgullo está relacionado con el legalismo. ¿Cuál es la solución? Y no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y nutrido por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. No se agarran de la cabeza que es Cristo.
Cuando yo estoy agregando esas leyes es porque para mí Cristo no es suficiente. Yo me necesito aferrar a que si no leo la Biblia en un año no soy salvo. No me puedo aferrar a Cristo solamente. Yo necesito aferrarme a que tengo que utilizar falda para ser salva. No me basta Cristo. Y empiezo a agregar leyes que Dios no mandó. Y el tercer problema, versículo 20. Pues si estáis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a ordenanzas tales como no uses, ni gustes, ni toques, cosas que son todas destinadas para destrucción con el uso, según mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad y duro trato del cuerpo, pero sin valor alguno contra la satisfacción de la carne. No, mira, es que es mejor que no veas televisión por la santidad. Entonces tú dejas de ver televisión. Suena piadoso. Sí, en la televisión hay cosas malas, pero cuando tú pones esa ley que Dios no mandó, de tu experiencia por cuidar la santidad, tú estás poniendo algo que Dios no dijo. Tú incluso una ley de Dios que es cuidar la santidad la estás llevando a un punto que estás adicionando a lo que Dios no mandó. Y estás dependiendo de no tocar, no usar, no gustar, no probar para tu salvación. ¿Y notan siempre, hermanos, cómo todo fue Cristo? Si ya resucitaron con Cristo, ¿por qué estás dependiendo de tu plan de lectura diaria para tu salvación? Si ya resucitaste con Cristo, ¿por qué estás dependiendo de que tú no ves Netflix para tu salvación? Si ya resucitaste con Cristo, ¿por qué estás dependiendo de que no faltas un culto para tu salvación? Entonces tú no has resucitado con Cristo. Te hace falta Cristo Jesús, porque dependes de una ley para tu salvación. 3 respuestas les dio el Señor Jesucristo en esta primera escena. Volvamos a nuestro texto de Marcos y vamos ahora a ver el capítulo 3 del versículo 1 a 6, la incongruencia de los legalistas. La incongruencia de los legalistas. Es una nueva escena. Y otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo acechaban por si en el sábado lo sanaría para acusarlo. Amados, esto es muy triste realmente. Noten que los fariseos saben que Jesús tiene el poder para sanarlo. Pero están esperando, acechando, cazando, a ver si utiliza ese poder tan bueno en el sábado para caerle con el juicio. Por si al caso, amados hermanos y amigos aquí, no es que en el primer siglo por allá había un montón de gente sanando. No, Jesús era la excepción. Algo tan maravilloso, a ellos no los descrestaba para decir, ¿quién es Jesús? Yo me humillo. No, algo tan maravilloso era, espérese a ver si eso lo hacen sábado, para caerle con toda. Así es el legalismo. No ve las maravillas de Dios, sino la infracción de la ley. Es como aquel que la nueva persona se convierte al Señor. Él era un drogadito, él era un mujeriego, y él se convierte al Señor y dejó eso y está luchando y está caminando en fe y confía en el Señor. Pero un día iba por la calle y se le fueron los ojos con una mujer y el legalista lo vio. Mira, ese impío es un hipócrita, no es un verdadero convertido. Él no puede ver toda la obra que el Señor está haciendo en esa persona. Él lo vio que se le fueron los ojos y ya lo echó al infierno. Así es el legalista. Y antes lo persigue, a ver en dónde más se le van los ojos para seguirlo juzgando, como ellos aquí, acechando a Jesús, a ver cómo quebranta, para caerle con toda. Así es el legalismo. Mi amado hermano, si tú te deleitas en la caída de los demás hermanos, tú eres un legalista. A ti te debería doler ver a un hermano pecar. Y si cuando un hermano peca, tú inmediatamente dices que no es un creyente, tú eres un legalista. Porque tú estás diciendo que la salvación es por no hacer lo que el hermano está haciendo. El pecado que sea. A ti tú deberías es decir, qué pesares, hermano, no están dando bien. Eso sí, por supuesto, no estamos diciendo que los cristianos deben perseverar en el pecado. Pero cuando tú ves a un hermano que peca y por el pecado que sea, tú inmediatamente dices que es un hipócrita, que no es un verdadero creyente, tú eres un legalista. Habría que más bien dudar de tu salvación, porque tu teología dice que la salvación no es solo por Jesús, la salvación es por
No mirar, no tocar, no gustar, no hacer. El problema realmente está en ti, como estos fariseos aquí. El Señor Jesús entiende esta acechanza, dice en el versículo 4, y les dijo, versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Les va a hacer una demostración. Y les dijo, ¿es lícito hacer bien en el sábado o hacer mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Mas ellos callaban. Jesús les está yendo a ese principio de Jesús de lo menos por lo más. Si se puede hacer bien en el día de reposo, y se podía, pues sanar una mano es hacer el bien. Los fariseos no le respondieron porque saben que se puede hacer el bien. Pero si ellos dicen que sí se puede hacer el bien, se están clavando el puñal a sí mismos. Por eso les digo las incongruencias, hermanos, del legalismo. Ellos saben que se puede hacer el bien. Y ellos saben que sanar una mano es el bien y que por tanto es lícito. Pero ellos metieron de ley que en el día de reposo, en el sábado, no se podía sanar. Ellos decían que en el sábado solamente se podía sanar si la vida de la persona estaba en peligro. Es decir, que si tú ibas en tu caballo y te caíste y te fracturaste el brazo, aguántate. Aguántate hasta el otro día porque no se te puede hacer nada. ¿Te vas a morir porque se te partió el brazo? No, bueno, aguántate. Imagínense eso, hermanos. Una fractura en un día sábado a las 7 de la noche, te tocó aguantarte 24 horas con el brazo partido y el día se acabó preciso a las 7 de la noche, o sea que está oscuro. Te tocó esperar hasta la mañana siguiente para que te puedan ver qué te hacen en el brazo. ¡Qué desgracia! El día sábado. Así lo habían vuelto. Pendientes a si Jesús sanaba en el día sábado para caerle con su ley humana. Pero era permitido hacer el bien, por tanto, era permitido sanar. Era permitido sanar. Versículo 5. Y mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza del corazón de ellos, dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y su mano fue restituida sana como la otra. Tristeza, enojo le provoca a Jesús el legalismo. Jesús no está diciendo, muy bien, eres un campeón, tienes unas leyes que no son mías, pero bien. Nosotros sí solemos decir eso. Nosotros vemos un legalista y lastimosamente decimos, uy, qué piedad a esa persona. Nunca en su vida ha visto Netflix porque eso dice que es pecado. ¡Qué santo! Bueno, bien, si no lo quiere hacer, por cuidarse. Pero si está poniendo eso como medida de santidad, eso es legalismo. Y Jesús no ve eso con agrado. Si tú quieres ponerte una ley porque tú sabes que si haces algo te pone en una situación de peligro, bien, pero tú no digas ni que eso es una ley de Dios ni que eres más santo por eso, es porque te estás cuidando. Jesús, cuando ve el legalismo, se enoja y se entristece. Por cierto, ¿con quién fue que Jesús se la pasó peleando todo su ministerio, hermano? Bueno, peleando ellos con Jesús, los fariseos, los legalistas. Jesús no se la pasó peleando con nadie, hermanos. El legalismo es el peor enemigo del evangelio. El legalismo es enemigo de Jesús. El legalismo no está cerca del reino de los cielos, el legalismo está lejos del reino de los cielos. Por eso Jesús se enojó contra estos legalistas, por ver ese orgullo en su corazón. No quieren reconocer a Jesús. Son unos incongruentes, saben que se puede hacer el bien, pero prefieren persistir en su ley, en su terquedad. No aceptan la gracia del Señor Jesús. Me parece nuevamente interesante la, entre comillas, concesión de Jesús. Es como si Jesús dijera, ok. Ustedes dicen que no se puede trabajar en el día, no se puede sanar en el día sábado. El Señor Jesús solo le dijo al hombre, extiende tu mano, y la mano fue sana. O sea que en términos prácticos Jesús no trabajó, no hizo nada. La ley judía era porque, por supuesto, sanarte implica ir a buscar algo, ir a buscar medicina, curar, cargar agua y demás. Pero Jesús no hizo nada. Solo dijo, extiende tu mano, o sea que no trabajó. Pero para ellos quebrantó. ¡Wow, hermanos! ¡Qué triste! Pilas con ese legalismo que tienes en tu corazón.
No eres diferente, no somos diferentes. No somos capaces de ver la obra de Dios. No, no, no. Falló. No obró, pero falló. Quebrantó. Miren esa última incongruencia del versículo 6. Y al salir, enseguida los fariseos entraron en consejo con los herodianos contra él para matar. Wow. Están enojados porque Jesús sanó a un hombre que tenía su mano seca. Pero ellos no tienen ningún reparo en el mismo sábado ir a planear la muerte de un hombre. Así es el legalismo. Te está condenando duramente porque llegaste tarde al culto, pero él terminó el culto y se fue a ver pornografía. Así es el legalismo. Tu pecado te lo condena con todo, pero en lo oculto está podrido. Por eso el Señor Jesucristo le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados. Por dentro se ven muy blanquitos, muy lindos, pero por dentro está lleno de huesos, de muertos y de pudrición. El legalista aquí en la iglesia se ve muy lindo, eso brilla, pero cae en lo oculto. Legalista, ¿qué tienes allá cuando nadie te ve? Eres pronto para señalar el pecado de los hermanos, pero tú allá en lo oculto, quién sabe qué cochinadas haces. Legalista. Estos legalistas no tuvieron reparo en planear una muerte por haber sanado a un hombre. Esa es la incongruencia del legalismo. Y por cierto, se aliaron con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran un partido político que estaba a favor de Herodes. Por tanto, estaban a favor del Imperio Romano. Los fariseos estaban totalmente opuestos al Imperio Romano. Son enemigos del Imperio Romano aliándose con los amigos del Imperio Romano. Los fariseos eran, por decirle en cierta medida, la extrema derecha. ¿Cómo es que se le llama eso hoy día? La extrema derecha. Se me fue el nombre. La extrema derecha, bueno. Y los herodianos serían la extrema izquierda. Los libertinos se aliaron. Uno pensaría que no tienen nada en común. No, tienen algo en común. Jesús y sus leyes. Amados, por un lado tenemos al legalismo, agrega leyes. Por otro lado tenemos al libertinaje o al antinomianismo que rechaza las leyes de Dios. Uno pensaría que son dos extremos opuestos. Bueno, sí tienen diferencias, pero tienen más bien mucho en común. Jesús y sus leyes no nos gustan. Para el legalista no le gustan las leyes de Jesús, agrega más. Para el libertinaje no le gustan las leyes de Jesús, las ignora. En esencia es el mismo problema, Jesús y sus leyes no nos gustan. No nos gusta Jesús y sus leyes. Se pudieron aliar. Los que parecían ser tan irreconciliables se aliaron porque en común tienen que no les gustan las leyes de Jesús. Así que si en mi audiencia hay alguien que piensa, no hermano, yo definitivamente no soy un legalista, al contrario. Eso de leyes de Dios, ¿eso qué es? Tanto mandamiento. Eso se puede hacer y ya soy salvo. Bueno, eres un libertino y tienes el mismo problema del legalismo. Necesitas a Jesús. Jesús no te es suficiente. No aceptas los mandamientos del Señor. Quiero terminar dando unas aplicaciones. Recuerden, el Señor Jesucristo trató aquí el problema del día sábado, la forma, pero lo que había de fondo era el legalismo. Yo quiero hacer aplicaciones a las dos, al fondo y a la forma, porque el fondo es el asunto principal. El Señor lo trató, pero también está diciendo que en el día sábado el Señor nunca lo quitó. Les digo, este día fue dado para acá por causa del hombre. Ese día yo soy el Señor, pero Él no lo abolió. Amados, recuerda lo que es el legalismo. Huye de ese legalismo. Si estás reviviendo una ley que ya Dios abrogó, huye de eso. Si estás agregando una ley que Dios no mandó, huye de eso. Y si estás dependiendo de una ley que aún Dios mandó, huye de eso. Tu salvación es solo en Cristo Jesús. Tu vida cristiana empieza en Cristo y continúa en Cristo. Si aquí alguien no es cristiano, a ti no te hace falta
cumplir unas leyes para ser salvo. A ti te hace falta Jesús para ser salvo. Tú tienes que entregar tu vida a Jesús, tú tienes que renunciar a ti mismo y venir a Cristo Jesús y Él te salvará. No te hacen falta leyes. Si tú hoy estás tranquilo de tu destino eterno, si tú crees que si mañana mueres vas al cielo porque vienes a la iglesia cada domingo, porque lees tu Biblia, porque no te emborrachas, porque no adulteras, tú te vas a ir para el infierno con todo y tus buenas obras. Si tu confianza es que tú cumples unos mandamientos de Dios y por eso te vas para el cielo, eres un legalista y te vas para el infierno con tus buenas obras. Al cielo solo entran personas que confían en Cristo Jesús. Amén. Que descansan en Él. Ya después vienen las leyes de Jesús por gratitud, en respuesta a lo que Él hizo, pero nunca como condición para la salvación. Eso en cuanto al fondo, al legalismo. Pero quisiera aprovechar la discusión y dar, hermanos, unas breves aplicaciones en cuanto al día de reposo cristiano, en cuanto al domingo, al día que el Señor nos ha dado para reposar. Recuerden que el Señor Jesucristo, cuando estaba discutiendo del sábado, ¿a dónde se fue? Al Génesis. Amados, por diseño divino, Dios dejó 6 días de trabajo y 1 de reposo. Tú no puedes decir que el cristiano no tiene que guardar un día porque eso es de la ley judía y los fariseos y el Antiguo Testamento. Porque ya había día de reposo antes de que existiera el pueblo de Israel y antes de que siquiera existiera pecado. Cuando no había pecado, Dios ya había dejado 6 días de trabajo y 1 de reposo. Así que no podemos decir que la orden de guardar un día para la adoración y el descanso a Dios es un tema de los legalistas del antiguo pacto. No. Bajo el antiguo pacto, al día sábado se le pusieron unas arandelas, leyes ceremoniales, pero la moral que va de fondo es: debes descansar un día. Debes descansar un día. Bajo el antiguo pacto era el sábado. Bajo el nuevo pacto es el domingo. El día que el Señor nos ha dado para nosotros. Hermano, ¿y por qué el cambio? Recuerden que el Señor Jesús dijo: yo soy el Señor del día de reposo. Si Él es el que tiene la prerrogativa del día de reposo, Él es el que puede decidir si se cambia o no. El día es algo positivo, es algo ceremonial. La esencia es descansar un día, la moral es descansar un día. Lo ceremonial positivo es que fuera el sábado. El Señor Jesucristo con su obra abrogó el sábado y ahora lo movió al domingo. Evidencias de eso: el Señor Jesucristo resucitó un domingo. A los 8 días domingo volvió a aparecerse a los discípulos. A los 8 días domingo volvió a aparecerse a los discípulos. Pentecostés sucede en un domingo. La iglesia en Hechos 14, en Hechos 2, vemos que se reunía el primer día de la semana. Primera de Corintios 16, 1, las ofrendas eran recogidas el primer día de la semana. Juan en Apocalipsis 1 está en el día del Señor. Lo que vemos entonces es que pasó de ser el sábado ahora a ser el domingo. Cuando yo reconozco el señorío de Cristo, ojo a esto, cuando yo reconozco el señorío de Cristo, yo acepto que el Señor Jesús, que perdonó mis pecados, me dio un día para descansar y adorarlo a Él. Los cristianos están adorando a Jesús los domingos. Los cristianos no están en el tour de España, montando bicicleta, haciendo gimnasio, haciendo aseo, en el paseo de olla. No, los cristianos, porque tienen un Señor, están descansando el domingo y adorando a Jesús. Amén. No están ni siquiera trabajando, porque el Señor dio el día para descansar. Por ley divina hay un día que es para descansar. No permitas, amado, que este día se te vuelva legalista. Es decir, estamos entendiendo que Dios no los dio el domingo. Ahora no queremos caer en el error de los legalistas, que lastimosamente, y pasa en iglesias reformadas, entonces el domingo no puedes lavar la loza. El domingo no puedes cocinar.
El domingo no puedes ir a un parque. El domingo no puedes asistir a una reunión familiar. El domingo básicamente tienes que mantenerte todo el día en la iglesia y tienes que leer la Biblia todo el día. Bueno, tampoco creo que eso sea la postura. Lo que sería estricto. No nos vamos a la parte del legalismo porque incluso la Biblia nos habla de que se puede hacer bien. Hay hermanos que por su trabajo les va a tocar trabajar un domingo por hacer el bien. Porque ellos no pueden sencillamente renunciar, porque entonces dejan a su familia sin comida, y eso sería decir que pesa más la ley que la vida. No queremos que los domingos no haya policía. El día de domingo es el día del Señor, nadie debe trabajar, que no trabajen los policías. No, los policías están para hacer el bien. Si un cristiano es policía, probablemente le va a tocar trabajar los domingos. No estamos mandando al infierno a los hermanos que trabajan los domingos. El punto, mi amado hermano, y ahorita voy a tocar el tema del corazón, es si tú estás trabajando los domingos de verdad porque te tocó o porque querías. Porque no confías en el Señor, en su provisión, y tú tienes que trabajar el domingo para ganar más plata, aunque tienes suficiente en la casa. Porque incluso pudiéndole decir al jefe, jefe, no me ponga a trabajar el domingo, ponga a Pepito. O yo cambio con Pepito, Pepito te doy 10,000 y me cambias el turno. Pudiendo hacer eso, no lo haces. Eso es lo que tienes que revisar. No simplemente que la empresa trabaja los domingos y me tocó. No, mira tu corazón. No vamos al legalismo, pero mira tu corazón. Tampoco vamos al libertinaje. Ah, no, hermano, yo no soy de esos legalistas que siempre tienen que descansar los domingos e ir a la iglesia y adorar al Señor. Yo sí soy libre en Cristo. No, eres un esclavo de tu pecado. No eres libre en Cristo. Estás esclavizado a tu trabajo, estás esclavizado a tu familia, que no le puedes decir no a tu familia porque tú eres un cristiano que tienes que estar adorando al Señor y descansando el domingo. Amados, el mal ejemplo sirve aquí. Los adventistas del séptimo día. Tengo una prima que es adventista. Está errada. Duró un año completo una vez sin trabajo porque no conseguía un trabajo para descansar los sábados con 2 niñas, sola. Pasó duro trabajo. Si es difícil, y eso que es hay un sentir general de que el domingo es el día de descanso. Si es difícil conseguir el domingo de descanso, ahora el sábado. Mi esposa cuando estaba en la universidad se pusieron los parciales un sábado. Una estudiante metió tutela a la universidad porque no le pusieran el parcial el sábado, porque el sábado era su día de descanso. Y lo ganó. Vaya que un cristiano, no, es que yo no soy legalista, no, yo soy libre. No, hermanos. Es el día del Señor. Los impíos engañados de sectas hasta demandan porque les respeten su día, y los cristianos, no, es que no soy libre en Cristo, libre en Cristo. No, eso más bien suena a libertinaje. El Señor te dio el día para la adoración. Disfruta el día de reposo. Descansa, no trabajes, amado hermano. El Señor te lo dio para descansar. El Señor te dio el domingo para descansar. Es un regalo del Señor. Es una bendición del Señor. Científicamente las personas necesitan descansar. Cuando tú dices que tú no puedes descansar porque tienes muchas cosas, tú estás diciendo, tú eres más ocupado que Dios. Porque Dios descansó uno. Congrégate el domingo. Es el día que el Señor te dio para alimentar tu alma. Llevas 6 días de la semana con compañeros groseros, ocupado, haciendo trabajos. Llega el domingo, necesitas tu alma necesita comida. Ven a la iglesia, no faltes, no quebrantes el día del Señor. Después del culto, busca del Señor. Ya, me libré. Hermano Jeffrey, ¿puedes poner el culto a las 7 de la mañana para las 9 quedar libre? Para hacer lo que queramos. No, espérate, quedaste libre, sigue buscando del Señor. No nos vamos a poner en el legalismo de que tienes que leer la Biblia todo el día, pero aprovecha el descanso. ¿Y por qué no completas el cronograma, varones, que tenemos atrasado? Hoy es un buen día para ver si leemos Mateo de un solo. El Señor nos dio el descanso. No tenemos los 6 días de la semana porque estamos cansados para leer 4 capítulos al día.
El domingo estoy descansando, leo más tranquilo mi Biblia. Recréate. Estás agitado toda la semana. Comparte con tu familia. Ya los jefes, los clientes, déjalos a un lado, recréate. Comparte con un buen amigo, asiste a esa reunión familiar. Recréate un poco. El Señor te lo dio, es una bendición. Evita obstáculos para este día. Hermanos, si vas a hacer una reunión, pues caramba, no pongas un almuerzo. Porque vas a estar aquí rogando, oye, el hermano Jeffrey ya se está extendiendo en el sermón, ¿a qué hora? Ya va a llegar mi mamá, celular. No, ven tranquilo, pon ese agasajo en la noche para que aquí estés calmado. Que no hayas llegado aquí después de haber dejado la olla del sancocho y de salir a comprar llegas aquí agitado, tarde. No, busca que este día no te obstaculice. Estoy diciendo que por eso pecas, no. Es de que, hermanos, y aquí viene el corazón, yo deseo a mi Señor, yo quiero llegar con calma. Personalmente en nuestra familia listamos la ropa desde el día anterior, no porque si alisto la ropa el mismo día pequé, es porque yo no quiero estar corriendo en la mañana. El domingo en la mañana no vamos a hacer unos patacones con huevo, chorizo, moler la arepa para atrasarme y llegar tarde, ¿no? El día del sábado, pan y huevo, rapidito. Si quedé fallo, allá hay refrigerio y refuerzo. Porque es un legalismo hacer la arepa con el chorizo y todo eso. No. Pero es que yo deseo ir con calma. Noten, amados hermanos, que en todo estamos hablando del corazón, de si amas o no a Jesús. Yo no te estoy diciendo aquí que si tú trabajaste, ya tú estás pecando. No, mira tu corazón. Mira tu corazón. Si yo le dijera a mi esposa, mi amor, de ahora en adelante, todos los jueves voy a descansar y voy a estar contigo, y mi esposa me dice, ¿cómo así? Entonces yo no puedo hacer mis propias cosas. Claramente me está diciendo, no te amo, no me alegra estar contigo. Si yo al decirles ahora, el día se les dio para estar con el Señor, para descansar, para recrearse, ustedes están pensando, eso es legalismo. No amas a Jesús. El Señor te dio el día para que estés con Él, para que te recrees en Él. Quiero terminar dando un testimonio de una hermana en Cristo, no es de esta iglesia, pero que refleja precisamente eso que les digo del corazón, hermanos. Esa hermana, una abuelita, aunque es joven, la invitaron sus nietos tenían una actividad en el colegio y en la actividad del colegio dijeron que tenían que invitar a su ser especial. Y tenían que hacer todo un evento para invitar a su ser especial. Y estos nietos le hicieron una grabación y la escogieron a ella. Por supuesto, una abuelita, ya saben cómo son las abuelitas, se sintió supremamente honrada. La actividad era domingo en la mañana. Hermanos, esta mujer lloraba, porque no sabía qué hacer. Llamó incluso a pedir consejo a mi esposa. ¿Qué hago? Mi esposa hasta pensó, la escuchó llorar y dijo, no, el matrimonio se le acabó. Esa mujer estaba destruida, ya no sabía. O voy a la iglesia o les quiebro el corazón a mis nietos. Y qué lindo lo que hicieron, nunca han hecho eso, me siento supremamente honrado, pero si voy a la iglesia y no voy a donde ellos van a pensar que Jesús le quitó a su abuelita y de pronto se resienten. Esa mujer estaba en todo un problema. Me reflejó un tierno corazón. Ella no actuó legalistamente de, día del Señor, de mal a mis nietos, sufran. No. Ni tampoco actuó libertinamente, pues es que hermano, es que mis nietos, pues ni modo. No. Hasta consejo, hermano, hasta lloró, buscando qué decisión tomar. A eso es a lo que hablamos aquí, hermanos. Yo no estoy dando una serie de lista de reglas. Es que mires si amas al Señor Jesús, que si te tocó trabajar el domingo de verdad estás sufriendo. Que cuando se te presentó esa actividad que se te está cruzando con el domingo, tú de verdad estás sopesando las cosas. De verdad tu corazón se fracciona. Para eso, mejor evitarse situaciones que nos van a poner ahí. Bien, amados, mira tu corazón para saber si de verdad te deleitas en Jesús y si el día de reposo para ti es más bien algo gravoso o es una concesión divina para que tú te deleites en Él. Amén. Señor Dios, gracias por tu palabra y gracias por habernos hablado hoy contra nuestro corazón legalista, pero también incluso
contra ese corazón libertino. Tal vez, Dios, descansamos en que no somos como los fariseos, no somos tan extremos. Pero por ahí tenemos legalismo en el corazón. Por favor, muéstranoslo, Dios. Señálanos ese pecado y ayúdanos a limpiarnos de él. Oh, líbranos, Dios, de ese libertinaje también, que menosprecia tus leyes. Y hoy, materializado en el día de reposo, ayúdanos, Dios, a disfrutar de este día, no con los legalistas, pero tampoco con los libertinos, sino con un corazón que se deleita en Jesús. Te lo pedimos, Señor Dios, por el Espíritu Santo. Amén.